Buenas tardes. Pues vamos a inaugurar hoy además un ciclo nuevo en el Ateneo, que como visteis, bueno, quienes entráis en la página, se va a llamar los cursos de los martes del Ateneo Jovellanos, porque los vamos a hacer, bueno, vimos que el martes era el día que en principio menos actos había en la ciudad, ¿no? Porque ya veis que coinciden muchas veces cantidad de cosas. Entonces no es que nos vayamos a reunir todos los martes, pero bueno, los que hagamos van a ser de martes, ¿eh? Y para empezar este año, 2024, bueno, pues vamos a hacer uno primero dedicado, que son, cuando digo ciclo, tiene que ver las conferencias, pero son conferencias individuales que se puede atender a una y no a las demás, ¿no? Rosa estrena hoy el primero de los ciclos, que son 4 conferencias sobre mujeres en la historia. Entonces ella va a hablar bueno, lo va a centrar en Libia, pero aprovechando para hablar de la Roma antigua y de las mujeres de la época. El próximo martes voy a hablar yo de la abadesa Hildegard de Bingen y de las mujeres en la Iglesia en ese momento, en el medievo. Ya en abril tendremos otra sobre Inés Suárez, la compañera de Valdivia en la conquista de Chile, y de las otras mujeres que fueron o que viajaron con los conquistadores. Y luego ya en septiembre acabaría, diríamos, esto de las mujeres en la historia con Harriet Tubman, que es esta mujer afroamericana que llevó el tren subterráneo en la época de la guerra contra el esclavismo. Esto será, como digo, el ciclo de mujeres en la historia. Y luego, bueno, si la cosa va bien, pues para el 25 ya buscaríamos más mujeres poderosas que vayan marcando el momento. En el mes de mayo va a haber también 4 conferencias de un ciclo que se llama Coser y contar, que es pues todo lo que tenga que ver con la ropa y el sentido de la ropa, todos los tejidos, los adornos, la moda, etcétera, y la literatura. Y luego ya en el mes de octubre es otro ciclo de 4 conferencias, que son los inicios del cine musical en España entre 1930, los 1930s y los 1960s. Y todas las personas que van a hablar, que van a dar estas conferencias, son todas de la universidad, de diferentes grupos de investigación, y que llevan trabajando en esto mucho tiempo, ¿no? Como es el caso que nos ocupa de Rosa María Cid López, que es catedrática de Historia Antigua. Y voy a hacer una introducción muy breve de ella, porque bueno, lo que queremos es que nos hable ella de Libia, pero sí tengo que decir que ella, es una de las primeras profesoras que introdujo el tema de la maternidad en la historia en la Universidad Española. Es la creadora y coordinadora del grupo de investigación Demeter, Maternidad, Género y Familia, de donde sale una colección de monografías, Demeter, que ya lleva 14 títulos publicados. Ella es especialista en la historia social y cultural de las mujeres de la Roma antigua, sobre todo el trabajo, la religión, el poder, y tiene varios trabajos sobre biografías de Livia, precisamente de Octavia y de Cleopatra.
Luego tenemos una parte del currículum común de la que yo estoy muy orgullosa de haber trabajado con ella, y es que, bueno, pues iniciamos el seminario de los estudios de la mujer en la Universidad de Oviedo allá por los años 80, 90, bueno, hace ya muchos, hace como 30, ¿no? Que luego derivó pues en el actual Instituto Universitario de Estudios de las Mujeres, que realmente yo creo que eso fue poner una pica en Flandes, porque fue bastante difícil. A estos seminarios y a este instituto, bueno, pues dependieron y dependen lo que primero fue el doctorado de estudios de las mujeres, posgrado de género y diversidad, el Erasmus Mundus. Y luego, bueno, aparte de todo eso, pues Rosa fue presidenta de la Asociación Española de Investigación Histórica sobre las Mujeres, vicepresidenta de AUDEM, la Asociación Universitaria de Estudios de las Mujeres, ahora vicepresidenta de la Asociación de Historia Social. Es decir, que veis que aparte de la investigación, pues tiene mucho trabajo también de gestión. En cuanto pues, a la investigación, tiene más de 150 publicaciones entre artículos, libros, coordinaciones, ediciones, etcétera. Bueno, pues por citar algo, voy a citar dos, pero esto lo tenéis también en internet y lo podéis buscar. Pero uno es un libro, Maternidades, Representaciones y Realidad Social. Otro, Madres y Familias en la Antigüedad, Patrones Femeninos en la Transmisión de Emociones y de Patrimonio. Y luego, una cosa muy interesante es que también trabaja en las mujeres en Asturias, ¿no? Estuvo en la comisión de especialistas de la historia antigua de Asturias, que fue la que llevó a cabo la reorganización de las salas del Museo Arqueológico de Asturias, que está en Oviedo, y ahora está coordinando la obra Historia de las Mujeres en Asturias, que yo creo que cuando salga a la luz tendrá que venir a contárnoslo, ¿no? Porque aquí participan pues cerca de 40 personas investigadoras vinculadas con la Universidad de Oviedo y que quieren visibilizar lo que hicieron las mujeres del territorio asturiano desde la prehistoria hasta el presente. Bueno, pues con todo eso y lo que nos va a contar, yo creo que vamos a darle un aplauso de bienvenida. Buenas tardes, Soco. Te pasé unas notas del currículum, pero para que abreviaras, no para que lo contaras todo. Quiero decir que lo primero, que estoy encantada de estar en Gijón. Es una ciudad en la que viví un tiempo muy feliz de mi vida, la juventud, la adolescencia. Vivo en Oviedo porque tengo que vivir en Oviedo, pero me gusta Gijón, me gusta muchísimo venir a Gijón. Y luego también es la ocasión para volver a encontrarme con Socorro, a quien echamos muchísimo de menos en Oviedo, porque efectivamente la trayectoria que llevamos con Socorro, Isabel y Amparo, que falleció, fue muy intensa, de organizar los estudios de mujeres feministas en la universidad, muchas batallas que, bueno, supusieron finalmente tener el instituto. Está Lourdes también, que colaboró. Y fue una etapa muy larga que cubrió los últimos 30 años o más, donde nos veíamos mucho, donde nos reímos mucho, porque yo creo que cada vez que nos hacían una faena, pues salíamos siempre adelante y hasta con humor quitábamos un poco el malestar, ¿no? El mal humor. Y también pues veo que sigues activa por el público y por lo que estás organizando aquí, y estoy encantada de venir a estos martes, ¿no? Son los martes los cursos de los martes en el Ateneo Jovellanos. Pues te felicito por seguir tan activa, Soco, por invitarnos. Y bueno, porque me dejes hablar de Lidia. Es decir, que Lidia es un personaje muy interesante, muy, muy interesante. Entonces, a ver si soy capaz de transmitir lo que es la biografía de una mujer, una biografía construida, totalmente construida, y de la que cuando te dedicas a la historia de las mujeres empiezas a ver el personaje de una manera muy diferente, muy, muy diferente. Entonces voy a citar aquí
series de televisión, autores como Robert Grace, como Gregorio Marañón, porque algunas personas igual han leído estos textos que se interesan por Libia. Y a lo mejor por edad en la que yo me sitúo, seguramente se recuerda una serie que fue icónica desde mi punto de vista, Yo Claudio, de la BBC, ¿no? Entonces, esa Libia, ¿quién es capaz de decir Libia no era la Libia que aparece en esa serie? Pues hay algo de Libia en esa serie, pero Libia fue mucho más que eso, ¿no? Veo que, en fin, bueno, voy a decir una cosa, porque es un público que me parece muy cercano. Yo he ido hace unos años, en los 90, yo creo que fue, se puso de moda proyectar la serie de la BBC y a mí me llamaron mucho para que yo hablase de Libia. Y era desolador. Totalmente desolador. No convencía a nadie de que la Libia que yo me había construido era muy diferente a la Libia que había imaginado Robert Grace. Aquí voy a buscar un poquito las causas. Las cosas han cambiado y espero que a lo mejor convenza a la gente ahora. Bueno, lo que yo quiero resaltar es que el personaje de Libia, que tiene algo en común con el de Cleopatra, una es romana, la otra es oriental, es que viven en épocas cruciales, en épocas de muchísimos cambios, de muchísimas transformaciones. Y ellas estuvieron allí. Entonces, o generan los cambios, y causa de los cambios incluso, o son conscientes de esas transformaciones y ellas no se quieren quedar en casa a ver qué pasa. Van a actuar. Libia hay que situarla en ese contexto, es fundamental. Y Libia vive en un momento en que se acaba un orden viejo, que es la República, y empieza un nuevo orden, que es el Imperio. ¿Qué significa esto? Que en la República los políticos, es que utilizo la palabra magistrado, que es la palabra romana, y están pensando en jueces, no son jueces, son políticos. Eran elegidos o tenían que rendir cuentas ante una asamblea. ¿Qué pasa con el régimen que impone Augusto? No, yo soy el primero. Estoy destinado a gobernar, y no solamente estoy destinado a gobernar, pertenezco a una familia de la que va a salir el personaje destinado a gobernar. Se instaura lo que se llama un poder dinástico. Nunca se llamó monarquía, pero es un poder dinástico. Esto era algo muy novedoso en Roma, en la antigüedad, después de 5 siglos de república, donde había que rendir cuentas, había que saber a quién se elegía y por qué se elegía, aunque había corrupción, evidentemente, ¿no? Pero cuando se instaura un poder dinástico, como el que se instaura por el último marido de Libia, en ese modelo las mujeres tienen una enorme relevancia. ¿Por qué? Porque la mujer, la que está casada con el gobernante de turno, tiene que alumbrar el papel del sucesor. La maternidad tiene un valor diferente en este momento. Y es necesario saber quién es esa figura maternal y que ha de ser un modelo para las otras mujeres que componen esa sociedad. Entonces, esto es muy nuevo. Libia, que viene de una herencia republicana, es consciente de lo que está pasando y asume ese modelo a la perfección. Sabe lo que tiene que hacer. Es lo que llamamos exemplum, un término latino. En algún momento voy a evitar los términos latinos, pero es que soy del mundo clásico, es decir, que no lo puedo evitar, ¿no? Entonces, es un personaje ejemplar, y luego es un personaje que lo llamamos Libia, y entonces con Libia ya sabemos quién es, pero no se llamó así. Libia tuvo 3 nombres a lo largo de su vida. Se llamó Livia, Livia Drusila, se llamó Julia y se llamó Diosa Augusta. Entonces, el hecho de que cambie su nombre también es muy, muy relevante, ¿no? Bueno, siempre pongo este árbol genealógico. Este árbol genealógico, también cuento una anécdota. Yo lo conozco muy bien, es decir, llevo muchos años trabajando con ellos. Y todos estos nombres para mí resultan muy familiares. No pretendo explicarlo aquí. Si alguien quiere, se lo explico a continuación, pero no es recomendable. Entonces, lo que quiero señalar es que es una familia que gobierna Roma, que empieza con Augusto y acaba con Nerón. Es un entramado familiar terriblemente complejo, terriblemente complejo. Y si llegamos de Augusto a Nerón, y todos los personajes que gobiernan son legítimos herederos y legítimos gobernantes, es porque todo este linaje depende de Libia también. Por consiguiente, esta imagen, que parece muy confusa, que luego no lo es, nos da lugar a que aquí aparezcan 5 varones, que empezamos con una dinastía que instaura de alguna manera Augusto,
Siempre hablamos de esta dinastía con Augusto, a quien le sucede Tiberio, a Tiberio le sucede Calígula, a Calígula le sucede Claudio y a Claudio le sucede Nerón. Cronología, pues desde el año 30 hasta el año antes de Cristo hasta el año 68 después de Cristo. Personajes varones. En muchos libros de historia explicamos esta época a partir de estos personajes. Las mujeres están desdibujadas por completo. Gracias a la historia de las mujeres, hoy la historia se explica de otra manera. Tú no puedes entender a Augusto sin Livia. Tú no puedes entender a Tiberio si no lo relacionas con Livia. Vuelvo otra vez, ¿eh? Y estos personajes que son femeninos y que están junto a estos varones, porque son la hermana, porque son la esposa, porque están animándoles a tomar decisiones y porque gracias a estas mujeres el linaje de sangre se justifica, que es lo que lleva a todos estos individuos que he citado al poder. Por consiguiente, desde la historia de las mujeres, ¿cómo explicamos esta dinastía? O cómo lo intento explicar yo, y empiezan a hacerme caso. Han tardado, pero han empezado. Entonces, con Octavia, que es la rival de Livia, por cierto, que es hermana, la cuñada, con Antonia, con las famosas Agripinas, madre e hija, que son personajes. Bueno, Livia es apasionante, pero Agripina, la madre de Nerón, es una cosa, de verdad, la descubres y de verdad que es fascinante el personaje de Agripina, ¿eh? Porque cómo pudo hacer esas cosas y hacerlas bien, y a pesar de todo es el personaje más denostado de toda esta galería de personajes femeninos, ¿no? Entonces, lo que pretendo señalar aquí es que hay que hacer otra historia de este momento, contar con estas mujeres y entre todas ellas una muy importante es Livia, porque es la primera, la que sienta las bases, ¿no? Entonces, Augusto, como digo, acaba con la República. Desde el año 27 es el personaje dueño de Roma, así se lo reconoce el Senado y la sociedad, y es muy importante porque hay algo que llama la atención. Esta mañana lo estaba precisamente comentando en clase con el alumnado, que es muy difícil entender cómo una sociedad es capaz de aceptar y de creer que un mortal es Dios. Digo, es que se lo creían. De verdad, pensad que se lo creían. Y estábamos hablando de Alejandro Magno. Digo, sí, Alejandro Magno era un personaje extraordinario. Digo, sí, pero no penséis que era Alejandro Magno, ¿eh? Que a Claudio le hacen Dios. Les dije yo, que Rosa, digo, a Claudio le hacen Dios también. Naturalizan algo en el sentido de que un personaje que hace cosas extraordinarias, supuestamente las hacían dentro de un orden, pues pueden ser dioses. En un poder dinástico como el que se establece en este momento, esto es fundamental. Son seres sobrenaturales, tan superiores son que se los llama dioses y van al Olimpo con ellos, ¿no? Entonces esto es muy importante. Octavio, lo que quiero resaltar aquí es que desde el año 27 es hijo de un dios, luego le van a llamar, él también como hijo de Dios era Dios. Con lo cual, ¿quién va a atreverse a cuestionar decisiones o todas las estrategias que él pueda llevar a cabo, ¿no? Además tiene el control del ejército, del Senado. Bueno, pues ya llevaba unos años casado con Livia, y este matrimonio con Livia y Augusto era fundamental. Él lo va a enfatizar a partir del momento en que es el jefe único del imperio. Y quiere formar un matrimonio, una familia de la que va a derivar el sucesor. No quiere el poder que se acabe con él, que sería un sistema propio de la época de la República. No, ese poder, yo voy a formar una familia, voy a tener descendencia y uno de los varones que yo tenga será el que me suceda. Le falló por completo, no tuvo ni un solo hijo con Livia, ¿eh? Es decir, que eso ahí le falló. Pero por eso da mucho protagonismo también a otras mujeres. Estas son ideas de las que vamos a tener que partir, y quisiera insistir en un relato, sí, como va, me parece que la van a publicar esta conferencia, este PowerPoint. Si tenemos esa imagen tan desviada de la realidad que yo digo, ¿no?, tan perversa con lo que fue Livia, hay un culpable clarísimo, y es Tácito, que es la BBC o la BBC nos configure, nos cree esa imagen de Livia, y hay otras series peores, es por lo que dijo Tácito. En este párrafo, que yo no puedo leer con detalle, pero partimos de aquí para decir Livia ante sus coetáneos, ante un Tácito. ¿Quién dice que es mal historiador Tácito? Todo el mundo admira a Tácito. Yo lo pongo en cuarentena, pero bueno, en algunas cosas sí, en otras no. Entonces es un texto que para las personas que se dedican también a la filología es para analizar frase a frase, porque es perverso, totalmente perverso,
Dice que es de esclarecida nobleza, de Livia, que tuvo un primer matrimonio, pues vale, hasta ahora bien, que después de casarse con su primer marido, con Tiberio Nerón, quedó César está refiriéndose con este epíteto a Augusto, prendado de su belleza, se la quitó al marido y ahí empieza a lanzar dardos Tácito. No se sabe si a disgusto de ella. Ya va introduciendo constantemente, ese es un texto que yo he leído muchas veces, y constantemente, bueno, y es una imagen no de las peores, ¿no? La introdujo en su hogar embarazada. Claro, el problema de Livia es que cuando empieza su relación con Augusto, está casada, embarazada, y aún así debe ser un personaje realmente atractivo, ¿no? Porque causó impacto en Octavio. Esto es lo que nos dicen las fuentes. ¿Qué pasa con Livia? No, pasa algo más. Pertenece a una familia de un gran linaje, una familia casi de origen patricio. Entonces, ¿qué quería el nuevo dueño de Roma? Una mujer a mi altura, que pertenezca a este gran linaje. Pero la historia se cuenta de esta manera. Una pasión desatada de él hacia ella y ella deja hacer, parece por lo que dice, ¿no? Tuvo bisnietos y además las frases siguientes son extraordinarias. Es una traducción muy buena además que hace un profesor que estuvo aquí en Oviedo, que fue Moralejo. La traducción es extraordinaria, reproduce muy bien lo que quería decir Tácito, ¿no? Y dice aquí, era de una moralidad a la manera antigua, amable más allá de lo que se consideraba propio en las mujeres de antaño. Ella está un poco criticando. Madre dominante, esposa complaciente. Bien acomodada tanto a las artes de su marido como a la simulación de su hijo. Es que esto no tiene desperdicio. Su funeral fue modesto y su testamento quedó largo tiempo incumplido. Ya nos va diciendo cosas, nos va lanzando. Pero son frases donde en apariencia detalla algo de forma descriptiva, pero está introduciendo juicios de valor y ya te está construyendo la imagen de Livia, ¿no? Madre dominante y esposa complaciente. Es decir, con Augusto hizo lo que quiso. No es verdad. Madre dominante parece que sí. Entonces, ya empieza a contarnos la relación con Tiberio, ¿no? Porque dice, claro, ¿qué pasa con Tiberio? Tiberio se excusó por carta de haber faltado a las supremas honras de su madre y atenuó los honores a su memoria que habían sido generosamente acordados por el Senado. Eso es lo que nos cuenta Tácito. Esto es para mí importante muchísimo, porque yo veo, empieza a contar ya la relación con Tiberio y Livia, no era buena, pero el Senado sí quería a Livia, porque el Senado sí le dedica homenajes. Si el Senado quiere a Livia es porque lo ha hecho bien. Los senadores no eran tontos, ¿eh? Y digo tontos porque eran todos varones, ¿no? Entonces le dedica muchísimas cosas. ¿Cómo es posible que una mujer que, según Tácito, tiene estas luces y estas sombras, tenga tanta popularidad en un órgano que eran 600 personajes los más poderosos de Roma del momento? Podían ser tantos. Algo está pasando aquí en la imagen que nos transmite Tácito, ¿no? Bueno, también es cierto que además le dedican no sé cuántas cosas al Senado y dice, pero no os preocupéis, las hago yo, y no hizo ninguna. Es decir, lo que le prometió el Senado que se hacía no se lo hace, ¿no? Y luego esta última parte, es a Tácito Annales V, a mí me interesa muchísimo y ha pasado desapercibida a muchos investigadores. Se habla de esa esposa fiel a Augusto, se habla de que la relación con Tiberio es mala, y de que Tiberio pues, no hizo el homenaje debido a la madre, pero si realmente era un personaje perverso que no debía, que se metía donde no debía, ¿por qué nos dice esto Tácito al final? Desde aquel momento, se refiere al momento en que muere la madre, la dominación de Tiberio se hizo ya brutal y agobiante, pues mientras vivió Augusta quedaba todavía un refugio, porque Tiberio tenía un respeto inveterado a su madre. Es decir, bajo su hijo, aunque él la alejó y se fue a Capri a llevar a cabo actividades y tener un comportamiento que se aleja mucho de lo que puede ser un buen gobernante, perdió influencia, pero no del todo. Porque cuando no está Livia, ya el gobierno se desata. Empieza a gobernar, empieza a hacer cosas extrañas y el gobierno la situación se jana. Es decir, que en estas frases yo entiendo, mi humilde opinión, que Tácito está reconociendo que Livia no lo hacía mal. Es decir, que cuando se va es cuando pasan las cosas peores, ¿no? Bueno, pues de aquí partimos, de esto partimos para ese personaje que crea Robert Grace en Yo, Claudio. Voy a decir una cosa. Yo cada vez que pienso en Livia, pienso en la actriz cuyo nombre no recuerdo ahora, de la serie de la BBC, siempre. He visto imágenes de ella, esculturas que voy a poner impactantes, pero es una persona que bordó el papel, ¿no? Entonces, ese Yo, Claudio, que se hace en 1934, la serie, sigue interesando a Livia a la televisión muchísimo. Hay una serie de Movistar que yo no quise ni intervenir porque me llamaron para que asesorase,
pero no me llamaban para asesorar, sino para que firmase un guión que dije, ni loca, vamos, yo esto no lo firmo. Y no la he visto, creo que es un dolor. Y he visto Domina, empecé a verla, pero la dejé de ver. Porque yo no soporto un personaje como Livia tratado como un ser promiscuo que lo único que hace es intentar estar acostándose con todo el que se le pone por delante. Entonces, Livia, cualquier cosa menos eso, porque era muy consciente del papel que tenía, ¿eh? Entonces, una mujer que además, pro-republicana, para nada. Livia, del momento que vio la situación, dijo, aquí la república se acabó, yo voy a construir el principado. Entonces, es como una serie que coge aspectos de la vida de Livia y de otros personajes, vamos, está muy mal desde mi punto de vista, ¿no? Y creo que no acabó en Netflix, yo empecé a verla, lo único bonito de esta serie, por eso empecé a verla, si interesa, es cómo transmite, y eso sí que es importante, el miedo de esta mujer cuando está todavía casada con su primer marido y tiene que huir porque la persiguen los enemigos de su marido. Y entonces esos episodios sí que son reales porque se cuentan. Tiene que huir, una mujer que es de la alta aristocracia pues tiene que ir por el bosque y miedo a que la hagan cualquier cosa, ¿no? Entonces eso sí que puede ser real. Pero lo demás, la relación que tiene con Augusto es una cosa extrañísima. Bueno, ¿cómo pueden hacer esto? Es faltar tanto a la verdad, ¿no? Entonces, Livia va a ser, al margen de estas cuestiones, prefiero la de Robert Grace, de verdad que prefiero la de Robert Grace que la de esta para nada, ¿no? Va a ser ese ejemplo, ese modelo femenino, y es muy difícil actuar como actuó ella, porque por un lado se le exigía que respetase la tradición, el mos maiorum, como decían los romanos, pero por otro lado tenía que ajustarse a un modelo que era totalmente nuevo, a una mujer que pertenecía a la familia dirigente, que era la esposa del personaje más poderoso, que iba a tener una gran proyección pública, aunque nunca iba a tener cargo público, y que tenía que mostrar a todas las romanas cómo habían de ser las mujeres, y olvidar un pasado que no era conveniente, y era la seducción cuando todavía estaba embarazada de Augusto, ¿no? Entonces, ¿lo va a conseguir? Sí, lo va a conseguir, y será ella el elemento fundamental de esta dinastía, junto a Augusto, que fue de lo que fue muy consciente. Para explicar algunos aspectos de la vida de Livia, siempre hay que señalar cómo va cambiando su denominación. Yo recuerdo que la primera vez que yo leí un artículo sobre Livia fue de una autora norteamericana que se llamaba Greter, en los años 40. Y dije, madre mía, ¿cómo en los años 40 alguien puede hacer esto? Y me decía, para estudiar a Livia hay que dividir sus etapas, su biografía, en 3 momentos que los marcan los nombres. Bueno, pues recupero a Greter, porque es que tenía toda la razón, ¿eh? Entonces, he descubierto además una cosa muy recientemente, que como no se sigue poniendo el nombre abreviado, yo leía muchos personajes que no sabía si eran hombres o mujeres, porque no había forma de saberlo. Y acabo de descubrir un montón de especialistas en historia antigua, pero que yo leía y me apasionaba lo que leía, y aprendí mucho, que eran mujeres, pero que están de finales del 19 y principios del 20. Una es Greter, pero esta Greter ya la tenía yo fichada, ¿eh? Es decir, que es muy curioso por poner y mucha gente es que no sabía, no había manera de saberlo. He tardado, pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, y esta ha sido muy buena. Entonces, el personaje de Livia vamos a analizarlo como Livia Drusila, que así la llamaron durante gran parte de su vida. Desde el momento en que se casa con Augusto, parece que es 39-38, hasta que muere Augusto. Cuando muere su marido, daré algunos retazos muy breves de su biografía, cualquier cosa para el debate, la llaman Julia Augusta. Adelanto una cosa que dicen, Rosa se está confundiéndose en su conferencia. No, no me confundo. Cuando muere Augusto, la nombra hija y se llama Julia Augusta. La nombra hija en el testamento por razones de instauración del poder dinástico. Y finalmente, en el año 42, tiempo después de su muerte, ella muere en el 29, su nieto la llama diosa, y es la diosa Augusta, y así va a aparecer, ¿no? ¿Qué retazos vamos a ver de esta mujer, ¿no? Es una aristócrata. Era una mujer muy culta, ¿eh? Eso que se sepa, las mujeres de la aristocracia romana son mujeres muy, muy cultas en general. La hija de Augusto era mujer muy, muy culta. Y recogen además una herencia griega, hablan griego, leen a Homero, es decir, que son gente culta. Y luego además es muy curioso, esto hemos discutido mucho, es una mujer que está imbuida
de lo que es la ciudadanía, pero una ciudadanía que solo van a ejercer los varones. Es decir, ellos saben lo que es servir a la República, tienen que servir a la República. Si la República las necesita, allá van. Pues ofreciendo joyas, por ejemplo, con dinero muchísimas veces, ¿no? Y transmitiendo los valores de la ciudadanía a los hijos, pero nunca van a ejercer, nunca van a luchar por decir, yo quiero votar, yo quiero presentarme un cargo. Esa lucha por la ciudadanía es un fenómeno contemporáneo, yo lo digo muchas veces, pero se puede vivir la ciudadanía de otra manera, y las romanas los vivieron así. Entonces, ella estaba imbuida de que jamás una mujer romana podría tener un cargo público, pero podía participar en el orden político. ¿Y cómo? En el ámbito doméstico, influyendo, aconsejando, buscando, convirtiendo la casa en un lugar de conspiración de orden político. Yo de conspiración, todo el mundo conspira, en política ¿cómo no vas a conspirar? Es decir, discusión política. Las casas de la aristocracia estaban dirigidas por mujeres que organizaban las reuniones políticas. Es decir, eso es una cosa en la que estoy trabajando bastante últimamente y está clarísimo desde mi punto de vista. Su padre, en esa familia, su padre era supuestamente un gran republicano, es decir, estaría en el grupo de los que mataron a César. Es decir, eran pro-republicano. Y cuando muere Bruto, el asesino de César, él se suicida, porque es uno de los que se suicidan unos cuantos. Es decir, porque si no los van a matar, pues prefieren suicidarse. Tiene un sentido, si se suicidan, el patrimonio pasa a los hijos. Si son... es un acto de valor, pero también de sensatez, en el sentido de que así la herencia, pues que pasa a la descendencia, si no, no se quedaban con ella, ¿no? Se casa con un amigo de su padre, hay 30 años de diferencia con su primer marido, y este primer marido le dice, no te preocupes, yo voy a cuidar de tu hija, si te mueres, pero yo voy a cuidar de tu hija, y se casa para protegerla, ¿no? Es una relación casi, bueno, pues de padre protector, ¿no? Con 19 años ya tiene 2 hijos, los 2 únicos que tuvo, ya no tuvo más, con este personaje que se muere al poco tiempo. Entonces, la vida de Livia empieza a estar segura y tranquila cuando se casa con Augusto, después de ese incidente que hasta la Suetonio, que es muy cotilla, lo dice, ¿no? Que es el único escándalo amoroso o sexual en el que ella participó, que quiere seducirle a Augusto, que se la lleva a una habitación embarazada, y ella no dice que no, es decir que, y a partir de ahí empieza esa relación. Hay una discusión tremenda, que bueno, tampoco es tan relevante, que Augusto se quiso casar con ella y que se quiso casar con ella estando embarazada. Eso parecerá una cosa natural ahora, no está dentro de un orden, pero en el mundo antiguo eso no se podía hacer. Entonces, que hubo un permiso del Senado, hay una discusión historiográfica al respecto, ¿no? Otros dicen que no, que esperó a dar a luz, y cuando ya dio a luz, el niño que tuvo, que fue Druso, pasó con el padre, porque en Roma los hijos son del padre, eso está clarísimo, y que entonces ella se casó y se fue a casa de Augusto. Los hijos que ella tuvo cuando se casa, en esta segunda vez, pasan al poder del padre, eso es normal en el mundo antiguo, pero muere muy pronto el padre y entonces vuelven con ella. Eso es muy importante. Desde el primer momento, Livia va a ser la mujer con más homenajes, más privilegios, junto a Octavia, que es la hermana de Augusto, en el mundo romano. Pasan cosas extraordinarias que nadie entiende, pero que están revelando que las mujeres empiezan a tener poder. ¿Por qué? Porque está cambiando el régimen político, y eso es relevante. No cabe duda de la relación que tuvo con Augusto, que iba más allá de esa pasión amorosa que tanto les gusta a los autores antiguos, ¿no? Es consejera, ¿por qué? Porque se escribían cartas constantemente. Y yo he conocido, una de las cosas que quise conocer con detalle, fue la casa de Livia en el foro. Y la casa de Livia está conectada con la casa de Augusto. Y la casa de Livia tiene una parte muy bonita, lo aconsejo que se vea, que es como una salita pequeña, muy bonita, está muy bien decorada, todavía se conserva, donde ella tenía su lugar de reunión y sus amigos. Y como él estaba pues despachando los oficios que tendría que despachar, se comentaban muchas cosas y se carteaban, pero es como atravesar un pasillo, es decir, que está en la zona del Palatino, un poco alejada, y mucha gente no lo sabe, pero es muy interesante. Fue esposa de Augusto 52 años. Y lamentablemente, a pesar de lo que se diga en Domina, en esa serie horrible, jamás hubo sospechas de infidelidades por parte de ella hacia él, sí de él hacia ella. Como estamos en el mundo antiguo, se la homenajea porque proporcionaba a Augusto las muchachitas que le gustaban. Estamos en el mundo romano. Entonces, una forma
de fidelidad al esposo es que ella le buscaba a las mujeres que le gustaban. Y lo dice, ¿no? Es decir, que es una cosa tremenda, pero era lo que ocurría. Vivía acontecimientos importantísimos con la guerra, es decir, que supo lo que pasaba en Egipto con Cleopatra, con Marco Antonio, pero aquí se mantuvo al margen, ojo, es decir, Cleopatra, su vida, Octavio, su vida, ella al margen, ¿no? Y tuvo rivalidades con Octavia, si esa rivalidad está clara, ¿no? ¿Qué privilegios tuvo esta mujer, pero también qué situación, ¿no? Lo primero, una cosa sorprendente, es, junto a su cuñada Octavia, es la primera mujer que se libera de la tutela masculina. Es un privilegio que le concede Augusto, que se lo concede Marco Antonio a la que era su esposa, que era Octavia, y Augusto se lo concede a Livia, porque todas las romanas tenían que tener un tutor para cualquier cosa, para que les autorizasen el matrimonio, para cualquier negocio, para hacer un testamento, cualquier movimiento que hiciese una mujer, si era ciudadana, porque las ciudadanas no interesaban, tenían que tener un tutor, que es una figura que lo hemos comentado muchísimas veces en las clases de máster. Es que el tutor existía hasta hace muy poquito tiempo, es decir, abrir una cuenta bancaria, necesitabas el permiso del padre o del marido o de alguien varón, ¿no? Sí impuso una ley, pero es posterior, Augusto, de que una mujer se podía liberar del tutor si tenía 3 hijos. Claro, si cumplías, si ya habías tenido hijos, pues ya está, puedes hacer lo que quisieras, pero tenías que cumplir. Era muy difícil tener 3 niños y que 3 niños o 3 niñas, 3 criaturas, y que superasen los 3 años. Tenían que superar los 3 años. Pero eso es a partir del 18 del 9. Es que esto es una norma que es muy sorprendente. Luego, no se podía hacer una estatua a una mujer en Roma, a los varones y a las mujeres no. Ella va a ser de las primeras. Hay un ejemplo excepcional que es Cornelia, que es un personaje extraordinario, pero es una excepción. O que aparezca su imagen en las monedas. Esto es importante muchísimo. A partir de aquí, no solamente son conocidos en los territorios que domina Roma el varón de turno, no está César, no está Pompeyo, está Augusto y Livia. Y algo pasa porque esta mujer es muy popular en el territorio provincial. Tiene mucho dinero y lo sabe usar muy bien. Eso es verdad. Tiene una habilidad extraordinaria. Y luego tiene la inmunidad que puede tener un político romano. No se la puede pegar, no se la puede acusar, no se la puede... Es decir, como un magistrado, como ahora, es decir, algunos políticos. Esto es muy relevante. Y como caso excepcional se le va a dedicar un pórtico. Un pórtico. Solamente lo tuvieron ella y Octavia, y no está en cualquier sitio. Luego pondré las imágenes, está muy cerca de los mercados de Trajano, casi en el centro, ¿no? Entonces, esta Livia es la que va transformándose, es esa mujer que no tuvo ningún hijo, que esa es la cuestión que le preocupaba mucho a Augusto y le preocupa mucho a los coetáneos, y dice, fue la esposa que nunca cuestionó, que siempre la imagino como ideal, Augusto, y dice, ¿de qué forma influyó sobre Augusto, no? Le proporcionó placer, no se mezcló en sus asuntos y no prestó oídos a las noticias de las favoritas que eran el objeto de la pasión de su marido. Es decir, que esto era una mujer ejemplar en ese momento, discutida, ¿no? Este es el pórtico de Livia, que se conserva muy bien, que se conserva muchas veces, y esto es el Coliseo, si habéis visto Roma, y aquí están los mercados de Trajano, y aquí estaría el pórtico de Livia, es decir, que está casi todavía, la gente lo veía. El pórtico sin embargo, el de Octavia está en el campo de Marte, es decir, que está un poco más lejos, aunque tenía una biblioteca. Esta Livia, que está homenajeada, bueno, pues se la identifica con diosas, es un personaje, esta apareció en Córdoba. Es decir, y Livia es muy popular no solamente en Roma, donde se hace un pórtico, es que en las provincias, y esto es un homenaje que no paga en Roma, lo paga la gente de Baena, en Córdoba. Es decir, que es popular, ¿no? Y aparece como una diosa con el cuerno de la abundancia. Aparecen las monedas, hay muchas monedas con Livia. Aquí es muy interesante porque aparece con su hijo Druso, que era un personaje mucho más capaz que Tiberio. Fue el hijo que nació después del afer que tuvo con Augusto, o antes del afer, el asunto, y era un personaje que parecía mucho más adecuado para gobernar, pero muere. Bueno, en la serie de Robert Grace, si alguien la recuerda, parece que ella está intentando, que mata a Druso, el hijo, porque tenía veleidades republicanas. Esto es falso. Druso hubiese sido un personaje, por los juegos que ella ideó, que podía haber sido el gran sucesor de Augusto, pero murió en Germania en una batalla. No tenía 30 años cuando murió.
Esta imagen de Livia maternal es muy importante. Quería señalarlo antes de pasar a hablar de la muerte, porque Livia solamente tiene 2 hijos con su primer marido, no tiene los hijos de Augusto, pero también da una imagen de madre. Y en la casa de Augusto es que vivían un montón de niños que se hicieron mayores. Y hay una cosa que me llama mucho la atención, porque en las fuentes dicen qué grandes personajes han sido Octavia y Livia, que han cuidado de un montón de niños y de niñas que no eran sus hijos. Yo me pregunto, ¿y qué pasaría en esa familia? Y lo voy a explicar ahora y yo creo que se va a entender. Livia tiene que cuidar los hijos que tiene suyos, Tiberio y Nerón, los tiene muy jovencita. Tiene que cuidar a la hijastra, a la hija que ha tenido Augusto, con una relación terrible con la madre, que es Escribonia, pero la hija de su marido, y se llevan muy mal, se va a llevar muy mal, va a provocar luego el destierro. Acaba viviendo con los 5 que tiene la cuñada. Hasta ahora todo bien, todos en la misma casa. Pero el problema desde mi punto de vista es que Livia y Octavia cuidan de los hijos que tuvo Marco Antonio con Cleopatra. Entonces, es una historia muy curiosa, porque cuando lees las fuentes, qué imagen, cuidan a todos. Digo, pero ¿cómo podía ser que estuvieran los hijos que Marco Antonio y Cleopatra, a uno lo degollaron en cuanto murieron los padres, pero otros 3 que sobrevivieron, los que habían tenido Marco Antonio y Cleopatra realmente, se van a Roma, tienen que ir de Alejandría a Roma, siendo desde muy pequeños conscientes de que sus padres los han matado, el causante de la muerte es Augusto, y viven allí. Claro, reciben una exquisita educación, será una exquisita educación, pero tienes enfrente todos los días al que mató a tus padres, y Livia tiene que actuar aquí, ¿no? Eso es realmente una forma de decir qué bien. Esa situación sirve para enfatizar el papel de estas mujeres, el papel maternal que excede la maternidad biológica para ser una maternidad mucho más amplia, pero si nos ponemos desde el punto de vista de estos niños y de estas niñas, pequeñitos, porque son pequeñitos pero van creciendo, se van enterando de esta situación, ¿qué pasa? Bueno, uno de ellos conspiró contra Augusto con la hija de Augusto, ¿no? Pero es muy complicado toda esta situación. Voy a ir más rápido porque si no... Bueno, y Livia, ¿por qué hay datos que revelan su implicación política? Es decir, ¿cómo está suscribiendo por completo el ideario, el programa de Augusto? Augusto muere, no hay mucha diferencia de edad entre Augusto y Livia, ella es el del 69, ella es unos 10 años o menos, y Augusto muere. Ya preparó los sucesores que él había dicho que eran de su sangre, de su misma sangre, habían muerto todos y solamente quedaba Germánico, pero era mucho más joven. Entonces, lo que sí es importante en esta relación es que Livia convence a Augusto de que cuando él muera sea su propio hijo, no el de Augusto, sino el suyo, el que gobierne y que prepare el camino a un nieto que es germánico, que llevaba también sangre de Augusto y sangre de Livia. Entonces, esto es así, y realmente la realidad es esa, que todos los que nombró Augusto, que en la serie de Robert Lee se ve muy bien, desaparecen, y siempre se ha visto la mano de Livia, pero bueno, yo creo que un poco exagerada. Al margen de estas cuestiones, de si fue eliminando uno tras otro a todos aquellos que les trobaban para colocar a Tiberio, que esto es una imagen muy estereotipada, a mí me interesan otras cosas, y es la implicación, la sabiduría de esta mujer para tomar decisiones que revelan cómo conoce el ambiente que hay en Roma y qué es lo que tiene que hacer. Ha sabido granjearse el apoyo del Senado, para mí está claro, pero quiere que la obra de Augusto no se destrone, no se agote con la muerte de Augusto. ¿Qué hace? Es ella la que moviliza todo para que Augusto, cuando muera, lo conviertan en Dios. Todo, ¿eh? Paga 1 millón de sestercios a un senador que está arruinado para decirle: tú di que el alma de Augusto suba al cielo, que viene un águila y lo sube. ¿Quién va a cuestionar el testimonio de un senador? Los otros senadores muertos de miedo, sí, claro, 1 millón. Organiza todo ese funeral, toda la ceremonia de deificación de Augusto. ¿Por qué? Porque entonces, si es Dios, nadie va a cuestionar lo que hizo. Y ella es la esposa de un Dios. Lo que no se esperaba era el testamento que él deja, ¿no? Entonces le paga este Numerius Atticus y lo organiza, y ya estaba todo preparado, que había sido un personaje extraordinario y que subía a los cielos, que era un Dios. Entonces, ese régimen se reforzaba. Es decir, no era simplemente una transmisión de linaje de uno a otro, una decisión de Augusto, es que descendía de un dios, había estado casada con un dios, ¿no? Entonces esto es muy importante. Lo que pasa que Livia
también es muy consciente Augusto de lo que tiene que dejar y de cómo lo tiene que dejar. Augusto, que no tenía un pelo de tonto, sinceramente, se da cuenta de que con Tiberio las cosas se pueden debilitar, lo que él ha hecho puede ir mal. Entonces confía en Livia, confía plenamente en Livia. Es muy curioso lo que pasa aquí cuando muere Augusto, ¿no? Y es que no simplemente ella va a ser, a partir del año 14, cuando él muere, su viuda desconsolada, que bueno, en apariencia, va a ser su hija. Y cómo, qué sorpresa, ¿no? Es decir, que claro, si es Julia Augusta, quiere decir que es una ficción, pero funciona como adopción. El hijo de Livia, que está gobernando, se refuerza esa relación con Augusto, se refuerza mucho más. Entonces, Tiberio es hijo de Augusto, y por eso es heredero, pero hijo descendiente de Julia, es decir, que también de una mujer que desciende de Augusto. Es decir, su madre también está más ligada a Augusto como hija que como esposa. Se hace ficción de un lazo de sangre, pero para los romanos esto funcionaba, y ahí está esa obra de él que está reforzada con lo que hace ella. Bueno, muy bien, soy tu hija, pero también tú eres Dios, con lo cual esto se refuerza. Livia ha preparado esa sucesión, aquí es donde empieza esa imagen maniquea, todos los asesinatos, pero a mí aquí no lo entraría, más que los asesinatos, que algunos parece ser que sí, 2 al menos, pero sobre todo la inteligencia de Livia se manifiesta en todas las estrategias matrimoniales que monta. Quiere decir, aquí tienen que juntarse los descendientes de Augusto con mis descendientes, y así pues no hay conflicto. Entonces va preparando muchísimas estrategias matrimoniales, Casa Germánico con Agripina, Tiberio con Julia. Las estrategias matrimoniales son algo fundamental y los monta ella, Entonces es muy revelador, y era lo que se hacía. Una imagen muy recurrente es esa Livia que mata, la imagen estereotipada, mata para conseguir que Tiberio tome el poder, pensando que con Augusto no había podido tener poder, pero que con Tiberio, que es una persona más débil, pues lo va a hacer. ¿Y qué pasa? Que cuando llega Tiberio, lo primero que hace es alejar a su madre del poder. Esta imagen es constante. Tiberio no era un sucesor apropiado. Tan constante es que hay una obra de Gregorio Marañón, lo discutimos mucho en las clases de máster, porque es, terriblemente androcéntrico y dijo cosas terribles que marcaron mucho a muchas mujeres. Le interesó mucho el resentimiento, estaba obsesionado con el personaje resentido, ¿no? Y elige a Tiberio para hacer una historia del resentimiento. Entonces, Tiberio es el hijo resentido. Bueno, la madre castradora, evidente. Entonces, Tiberio es el hijo resentido. Y para explicar cómo es el resentimiento a lo largo de la historia, elige este personaje. En su momento a mí me gustó esta obra, la leía cuando empezaba a hacer historia de las mujeres, pero dije, uy, esta Livia que plantea Gregorio Marañón a mí no me gusta mucho. Es decir, vamos a verla, ¿no? No, Tiberio es diferente, es un personaje, bueno, que vamos a tratar un poquito ahora, por qué actúa así Tiberio, pero simplemente decir que todos estos personajes que hay aquí, muchos dicen que murieron por mano de Livia, que mata a Marcelo, que mata a los nietos, a Agripa, bueno, un montón de personajes. Y una llega a contar 11 atribuciones de asesinatos, yo creo que se pasan un poco, 11, incluido Druso. Los únicos que parece que sí fallecieron fueron la hija de Augusto y Agripa Póstumo, que mueran en el mismo año que el padre, parece, pero los demás es que se morían mucho, es decir, se morían por enfermedades, por la guerra, etcétera, ¿no? Bueno, cuando muere efectivamente Augusto y se queda Tiberio en el poder, podíamos pensar, aquí llega la madre que determina la acción política del hijo, que es un incapaz, ¿no? Y Tiberio, todas las fuentes coinciden en decir que no soportaba a la madre, que la intenta alejar del poder. Hay una coincidencia absoluta. ¿Cómo lo explicaba Gregorio Marañón, que era médico, o supuestamente médico, vamos a decir que sí, un médico de su época, y cómo lo explica en esta concepción muchos investigadores también, ¿no? Y hablo en masculino porque son masculinos. Tiberio no quería a su madre porque le había obligado a hacer cosas que él no quería, divorciarse de una mujer a la que quería para casarse con otra, a llevar una vida que no le gustaba. Hombre, a Tiberio le gustaba el poder, enseguida tomó el poder. Y Tiberio, cuando se convierte en emperador, es el personaje más poderoso de Roma. La concepción del poder que tenían antes y ahora todavía es una concepción del poder que tienen que ejercer los varones.
cómo un personaje que domina un imperio va a presentarse dominado por una mujer, aunque sea su madre, o más porque sea su madre. Lo primero que tiene que hacer Tiberio es decir, que sepáis que yo estoy aquí, me nombró Augusto, pero mi madre no tiene nada que ver, yo no tengo nada que ver con mi madre. No es resentimiento, es actuar según el canon que funciona en la época. Yo soy un hombre y gobierno Roma porque soy varón y tengo capacidad para ello, ¿no? Mi madre no, ¿no? Entonces, esto es que le insiste, es decir, es como si Livia quiere gobernar, y él se aleja y se marcha a Capri para estar todavía más lejos. Y luego resulta que deja a Sejano en Roma haciendo barbaridades, ¿no? Entonces, es aquí Tiberio, estas son constantes, Tácito, Dion, casi todos los autores, ¿no? Tiberio intentó mostrar que él no había recibido el poder de ella, a quien odiaba cordialmente, que no había sido puesto ahí por las entregas de una esposa. El comportamiento de Tiberio responde a lo que llamamos masculinidades hegemónicas. Es decir, yo voy a gobernar porque soy un varón y gobierno Roma como un varón, no porque esté resentido contra las cosas que hizo mi madre, que él aceptó y fomentó, ¿no? Entonces, esta es la cuestión. Pero, a pesar de todo, si analizas el personaje de Livia cuando muere Augusto y hasta su muerte en el año 29, esto es lo que pasa en la casa imperial, en la familia, pero ella sigue siendo muy popular. ¿Por qué? Porque es muy rica. Ha acumulado una fortuna descomunal, de propiedades, de tierras, de todo. Tiene miles de esclavos y los columbaria de Livia son donde están sus esclavos y sus libertos en Roma son famosos, es decir, que tiene mucha gente que se lo gestiona. Esa riqueza la utiliza, sí, muy hábilmente, por ejemplo, para hacer regalos, donaciones, y entonces en las ciudades le hacen homenajes. ¿Por qué? Porque muchas veces ella les da prebendas a la gente de las provincias. Con los senadores yo creo que está dando dinero sin parar. Me da la sensación, cuando uno se arruina, le da dinero. Si alguien quiere casar bien a su hija, no tiene dote, le da la dote. Es decir, que un dinero que ella ha granjeado, estas redes de influencia, y tiene consideración. ¿Por qué lo notas? Por los homenajes que tiene. En las provincias está llena de homenajes, también porque se fomenta. Esta imagen es impactante, a mí me gusta muchísimo. Me gusta mucho la que se ha puesto en el vídeo promocional que está en el museo, uno de los museos de Berlín, el Museo de la Antigüedad, y apareció en un teatro en el siglo XIX. Es ella como diosa, pero esta es la Livia que está con Augusto en el Museo Arqueológico Nacional. Recomiendo que se vea porque está muy bien, es un museo que a mí me gusta muchísimo y es impactante, es descomunal. Vino desde Italia en la época de Carlos III, la trajeron para acá y que no se la lleven, vamos, que tienen muchas en Italia, que nos la dejen, ¿eh? Livia en esa propaganda ya con Tiberio, es decir, que Tiberio la aleja, pero en la propaganda numismática la utiliza, ¿eh? Livia, que es homenajeada como Julia Augusta por los provinciales, es decir, lo que se hace en Roma enseguida se sabe en las provincias, y la muerte. Es como, a mí me da pena con lo que cuenta Dion Casio, no muere en soledad. Una mujer que ha tenido de todo, que ha sido una mujer homenajeada, considerada muy, muy poderosa, y muere. Tiberio ni la visita ni la mortaja, ¿eh? Es decir, que no quiere decir, yo murió mi madre, me quedo aquí en Capri, la enterráis y se acabó. Y es Calígula quien se va a enterar de todo esto. El Senado quiere dedicarle un homenaje, otro homenaje, y dice, no, si mi madre no los quiere, mentira. Eres poco hábil. Si tu madre tiene homenajes, a ti te van a tocar, porque tú eres el heredero. Si es diosa, tú te va a tocar, ¿no? Ella tenía mucha obsesión, es verdad, con ser diosa, pero no por ese afán de decir que extraordinaria soy, sino por el valor político que tenía su divinización, ¿no? Entonces muere olvidada, se entierra en el mausoleo de Augusto, que es el mausoleo de la familia, se puede ver aquí ahora, y el sucesor de Tiberio, que es Calígula, que es un personaje que tiene problemas serios mentales, sobre todo a partir del 38, se olvida de su abuela, se olvida por completo de su bisabuela, y entonces no se preocupa de recorrer ese linaje que le podría venir bien porque su padre germánico descendía de él. Entonces, pero sí Calígula es muy interesante que se preocupe por esa presencia de las mujeres y de las mujeres como diosas. Es muy interesante lo que hace Calígula con todo lo loco que sí estaba, ¿eh? Porque sus hermanas, que son Agripina, Drusila y Julia Livila, las difunde en las monedas. Las monedas era la forma de llegar a todo el mundo y las presenta como diosas. Esta moneda es una moneda muy, muy importante cuando explicamos esta época, ¿no? Porque son
Calígula todavía no tiene descendencia, ni la va a tener, por lo menos que trascienda, y aparece con estas 3 mujeres que son sus hermanas. Claro, si yo no tengo hijos voy a hacer lo mismo que con Livia. De estas mujeres pueden venir los herederos. Y las asocia con la fortuna, la concordia y la seguridad. Esta moneda, si hubo más, no lo sabemos, pero esta nos ha quedado. Bueno, y ya para finalizar, después de morirse en el 29, hay unos años donde parece que se olvida, en las fuentes no aparece, también porque no tenemos una biografía de Livia, tenemos biografía de todos los varones, y lo que te van diciendo de Augusto, bueno, pues vas confeccionando tu historia. Llegamos a Claudio. Claudio toma el poder en el año 41. Nadie esperaba que Claudio fuese emperador, la verdad. Era tartamudo, era un personaje timorato, porque había visto que mataban a tanta gente que al final era un personaje muy miedoso, ¿no? Pero no hizo cosas tan mal. Toma el poder, y una de las cuestiones que revela que no era tan tonto como se le puede presentar, sobre todo vuelve a tener aquí la razón, tengo que atribuirle esta crítica o esta imagen a Robert Grace. Claudio sí fue inteligente porque dice: yo recupero a la familia de la que provengo. Provengo de una familia extraordinaria. Mi abuelo era Augusto, pero mi abuela era Livia, y es diosa también. Entonces, lo primero que hace Claudio cuando toma el poder, a los pocos meses, es deificar a Livia, es decir, proclamarla diosa. El Senado no se opuso, eso es muy importante. El Senado no dijo que no. Entonces, a partir de ahora, una mujer no solamente escala las más altas cotas de protagonismo público, es que la supera, porque es diosa. Entonces no tuvo ningún cargo público, nunca se la llamó, jamás, pero hombre, se la llamó diosa. ¿Por qué? ¿Qué quería decir Claudio? Cuidado conmigo, yo estoy aquí, mi poder es totalmente legítimo, yo desciendo de 2 personajes que son Dios y diosa, cosa que no habían visto ni Tiberio ni Claudio. Entonces, algo había hecho ella para recibir tal honor, ¿no? Entonces, Livia jugó con ese papel de esposa y de madre, pero no de los ámbitos de la domesticidad. Nunca se la domesticó, sí vivió en los ambientes domésticos, sino que utilizó esa relación con el esposo para intervenir en los asuntos públicos que le dejaban, y hay detalles, algunos, he puesto solo algunos, que nos evidencian de qué forma esta mujer estaba implicada, sabía lo que se estaba haciendo, intentaba influir y determinar un poco el acontecimiento, el hilo de la historia, el recorrido de la historia, ¿no? Y también es cierto que, salvo Augusto, los varones con los que se relacionó, tengo que decirlo, no estaban ni mucho menos a su altura. Ni los tuvo su hijo, ni los tuvo Calígula, ¿no? Pero ella hizo lo que pudo. Por eso es un ejemplo para las mujeres poderosas, pero también un ejemplo de cómo estas mujeres poderosas son tratadas en la historia. Reconstruir la historia de Livia, de una Livia diferente a esa maquinadora, conspiradora, asesina, violenta, no es fácil, no resulta fácil, ¿no? Y sigue sin resultar fácil porque quiero señalar 2 imágenes, porque ella está muy presente en el Ara Pacis, que es esa familia que gobierna Roma. Ella aparece aquí detrás de Augusto, se supone que es esta, porque no sabemos. Si alguien piensa que se sabe quiénes están aquí, no se sabe. Identificamos a algunos, sabemos que es la familia de Augusto, pero no sabemos ni siquiera quién es Augusto. Entonces, sabemos que está aquí, pero no sabemos quién es. Entonces, ella forma esa familia, y descienden de 2 dioses, de él y de ella. Pero no nos gusta, bueno, aunque y se la dedica esta imagen en todo el territorio, al dios Augusto y a la diosa Augusta. Eso es muy importante. Entonces, esa deificación, esa divinidad revela ese poder. Pero un poder que, insisto, ni antes ni ahora ha gustado. Entonces, estudiemos esto con ellos y con ellas. Y, por favor, pensemos en que estos estereotipos del pasado siguen en el presente. Gracias a Mary Beard, yo me enteré de algo que a lo mejor no hubiese enterado, y es que en la propaganda de las elecciones de Trump del 16, que ganó él y perdió Hillary Clinton, una de las imágenes más usadas era Trump como Perseo, con la escultura que hay de Benvenuto Cellini, que está en Florencia. Y no sé si se ve bien, pero se ve perfectamente a Trump y Hillary. Se hicieron camisetas, se hicieron tazas, se hizo de todo. Es decir, la propaganda de Trump era Perseo, que es un personaje mitológico, cortando la cabeza a Hillary Clinton. Porque se sigue temiendo a las mujeres poderosas, al margen
de lo que opinemos, me imagino que la mayor parte no veremos. Tlang no sea personaje de mucha devoción, pero es un personaje terrible, ¿no? Pero Hillary Clinton, insisto, es la medusa a la que le corta la cabeza a Tlang. Así presentaba la campaña electoral. Y también otra imagen que aparece, esa dije, no la pongo, que aparece Tlang como Augusto en Portaprima. Augusto en Portaprima es una, pues qué pena, es el de militar, como el gran Augusto, el gran instaurador de un nuevo orden, Augusto. Y entonces le pone en la cabeza de Tlang. Digo, no, voy a poner esta que es mejor, para que veamos todavía el 2016. No gustan las mujeres poderosas. Libia fue poderosa y por eso está tan maltratada en la historia. Sé que Hillary intentó contrarrestar esta propaganda, pero es que Internet es maquiavélico. Entonces, como no cojas una imagen en el momento, yo me ha pasado cantidad de veces, no sé la gente joven si es capaz de hacerlo, pero como no cojas una imagen en el momento, luego desaparece y ya no la encuentras. Y luego ya no la encuentras. Entonces, sé que hubo una reacción de Hillary, pero que es la que quisiera tener ahora, pero no la hay. Entonces sé que cogí otro personaje, pero no la encontré. La que encuentro es esta. Pero de verdad aparecían con tazas de estas tacitas y la gente bebiendo como felices. ¿No? Es que... es antiestético, además, ¿no? Pues ya acabé, ya acabé. Voy a poner la portada, que me gusta más la portada de mi conferencia que la última. Sí, esa sí se puede encontrar todavía, y el merchandising hicieron debieron hacer muchísimas cosas para sufragar y financiar la campaña de Clinton, es decir, camisetas con estos motivos. Bueno, pues si no agoté, me imagino que habrá agotado a la gente, si alguien quiere preguntar por un material. Así que no fue tan envenenadora como no. Y lo de envenenar a los chicos en la higuera y eso de Augusto. No, eso. Ves que claro, se dijo que mató a Augusto, que había que había empezado con Octavia. Es verdad que todos los sucesores que va nombrando Augusto desaparecen. Yo eso no lo niego, ¿eh? Voy a poner aquí. Los hijos de Julia, sí, además. Espera, a ver, ¿dónde está la familia de...? Eso sí que es verdad, pero es que ¿cómo va a matar, en algunos casos, como dice Robert Grace, al propio hijo, a Druso? Entonces, los únicos asesinatos que se pueden probar, aquí está la imagen, ¿eh? Los únicos asesinatos que sí parecen ciertos, y políticamente es que tenía que hacerlo, son los de la hija de Augusto, que estaba en el destierro, que estaba en Panditeria, muere en el año 14, y Agripa Póstumo, que es el nieto de Augusto, pero que tenía un problema de tipo mental, no podía gobernar, mueren en el año 14. Pero los hijos mayores de Julia, los nietos, que son Cayo y Lucio, parece ser que mueren jóvenes y estaban asociados al poder, y Augusto quería que gobernaran, pero es que en el mundo antiguo hay muchas enfermedades, ¿eh? Es decir, beber simplemente agua, estando fuera podías coger cualquier cosa. Es lo que le pasó a Alejandro Magno. Alejandro Magno murió de enfermedad. Druso murió en Germania. Entonces, Marcelo murió también de otra enfermedad. ¿Por qué no admitir que toda esta gente muere de enfermedad? Pero no, está en la mano de Livia buscando veneno para meter a Marcelo, buscando a alguien que mata a Cayo y a Lucio, que como Augusto ya finalmente, después de mucho esfuerzo por parte de ella, nombra a Tiberio. Cuando nombra a Tiberio, no, ya lo habían pactado mucho antes, ¿no? Entonces, y ya sé yo de todos los desatinos que se han dicho de ella, y esos personajes con los que estoy trabajando ahora, muy interesantes, es que se implicó en la muerte de Germánico. Eso es imposible. Históricamente eso es imposible. Germánico era un personaje, es interesantísimo, es apasionante la popularidad que tenía este hombre en Roma, apasionante, ¿eh? Y la mujer también, Agripina también. Entonces dicen que lo mata, pero ¿cómo lo va a matar si fue lo que pactó con Augusto para que de momento estuviera Tiberio, pero que Germánico tenía que estar? Y Germánico era su descendiente, era hijo de Germánico, era hijo ahora mismo me lío. De Germánico era hijo de Antonio y Druso. Es ver cómo de Druso, claro. Es decir, ahora mismo me estaba liando, ¿eh? Es decir, ¿cómo iba a matar al hijo
de su amado Druso, es decir, es imposible. Cuando tenía la herencia de Druso, la popularidad que había tenido Druso, la hereda Germánico. Son personajes, es un matrimonio, a mí me recuerda un matrimonio joven, dinámico, la imagen que dan es esa. Recorre, ella hasta Agripina, que es la mujer, recorre con él, donde va él, va ella. Eso es una mujer impresionante, ¿eh? Tiene los hijos y los tiene que tenía una facilidad para dar a luz impresionante, por lo que yo he leído, es decir, da luz en cualquier sitio. Y tiene 9 y le suceden 6. Con 6 tiene 9 hijos y viven 6, con lo cual con este matrimonio estaba asegurada la domus, totalmente, ¿eh? Tiberio no. Entonces dicen, es que se ve es que se le encarga a Pisón que mate, es imposible. No puede ser, Germánico era un militar que Tiberio no lo era. Para estar en este momento tienes que ser buen militar, no solamente buen político. Entonces, a mí ese tipo de acusaciones me parecen muy sorprendentes. Y bueno, Agripina es otra conferencia. Agripina es mucho más hábil todavía que Livia, muchísimo más hábil que Livia, porque es cada gesto que tiene Agripina es extraordinario. Desde el momento que se queda viuda, dice, yo voy a recogerla, soy la viuda de Germánico. Entonces, la escena de ella con las cenizas que viene desde Antioquía, donde muere Germánico, hasta Roma, cómo prepara la entrada en Roma, pero atraviesa 600 kilómetros, diciendo que cada vez que ella pase por una ciudad, que todo el mundo tiene que salir a ver las cenizas de Germánico. Y va, obliga a Livia y a Tiberio, no en Roma, 90 kilómetros tenéis que salir. ¿Para qué? Porque si va la familia imperial sale todo el mundo, ¿eh? Entonces, Agripina es así, y Agripina se dice en las fuentes que formó una pars, es un partido. Es el único caso en todos los años de historia de Roma donde se dice que una mujer organizó un partido político, una factio sería, ¿no? Hombre, mucho poder tenía esta mujer. Y así Tiberio con Agripina se lleva muy mal. En cuanto muere Livia, empieza a alejarla, la lleva al destierro, parece ser que se muere de inanición, no, algo hizo, por esta sí que pudo, ya no estaba Livia, ¿no? Entonces, ese asesinato que le atribuyen a Livia de Germánico, yo me parece imposible, porque es una estratega, Livia es una estratega. Entonces, todas las acciones que haya matado a Agripa Póstumo, vale, por incordiada, pero desde luego a Germánico no, ¿eh? Y al propio Augusto tampoco. Augusto ya era mayor, es de un personaje era más joven que yo, pero en la época era muy mayor, entonces es así. Pero esa imagen de violencia maquinadora, es que cuando te metes en los círculos políticos, si no tienes, que tenías espías, claro, si no te enteras, tienes que decir gente que te informe, informantes, bueno, lo llaman así, que está todo el día maquinando, bueno, pues claro que tienes que pensar, es decir, no vas a quedarte así a ver qué pasa, ¿no? Entonces, pero la violencia, la de asesina, porque es que envenenadora y asesina, Tácito se lo llama varias veces a lo largo de Anales, se la llama envenenadora, ¿eh? Entonces, y hay un personaje que es Locusta, que es la envenenadora por antonomasia, ¿eh? Es decir, que Locusta, oye, tengo una gana de hacer un artículo sobre Locusta que no os podéis imaginar, a ver qué brebajes utilizaba, pero ya me lo pisó una italiana, ay, qué gracia, cómo me reí yo en aquella conferencia, no fue hace mucho, que era los asesinos en serie en la antigua Roma. Es que hacemos cosas muy raras últimamente, hay que innovar. Y entonces dijo, no, pero yo no voy a hablar de asesinos en serie, voy a hablar de la asesina en serie, voy a hablar de Locusta. Y dije, anda ya, dice, es que mató a mucha gente. Y digo, sí, pero ya no es con esta, ¿eh? Es decir, ya tenemos que ir un poco más adelante, en la época de Nerón, sobre todo. Entonces yo no me creo, ¿eh? Es decir, no es una cuestión de creer, es una cuestión de que una mujer que tiene una visión política, pues puede hacer determinadas cosas, pero otras no. Y entonces, matar a Germánico, imposible, ¿eh? De haber matado a alguien, hubiese matado a Tiberio y hubiese tenido sucesor. Yo creo, vamos, no me extrañaría, o por lo menos quitarlo del medio. Pero a Germánico no, porque con Germánico mantenía el poder de Augusto, mantenía un régimen que era el que necesitaba Roma. También hay que pensar un poco en una acción política que es que todo se estaba derrumbando. Entonces, o había una transformación radical de ese sistema a todos los niveles, que es lo que hace él, con la ayuda de ella, o eso se viene a pique. Entonces, estar en ese momento, si tienes un poco de formación, es apasionante estar en ese momento de cambios, ¿no? Estar en un sitio donde están cambiando las cosas y tú estás contribuyendo a cambiarlas, yo creo que es apasionante. De alguna manera, esta
por las caras que tenemos los que estamos aquí, lo hemos vivido un mundo nuevo, que llegaba nuevo, y lo poco que hacías era muy satisfactorio. Entonces, si tienes más capacidad de actuación, todavía mejor. Y ya tuvo mucha capacidad de actuación, y lo hizo. Entonces, por eso es tan bonito, tan interesante el personaje de Livia. Pues me parece que he convencido por primera vez. Ya no la veo, no creo que la vean tan envenenadora, Socorro, gracias. La ven como una política sagaz, que eso está bien. Augusto, por alguna razón, quiso tener a Livia, ¿no? Por intereses, para darse apoyo político-social. Sí, sí. Sí. Casi fue un rapto. Sí, fue un rapto. Pero fue una escena, eso fue una violación, vamos, eso fue un acoso total, visto desde la perspectiva actual, ¿no? Entonces las fuentes dicen, la conoce, se deja arrastrar por la pasión, la arrastran y se la lleva a una habitación. Eso es lo que dicen las fuentes. Y además justifican, claro, ella no podía decir que no. ¿Cómo va a negarse ante el personaje más poderoso de Roma? Sí, podía haber dicho que no, claro que podía haber dicho que no, pero no lo dice. Entonces, esa es la historia. Yo tengo una colega, no voy a decir el nombre, con la que me llevo muy bien, que ha hecho historias sobre las emperatrices y dice, eso es así, Rosa, hombre, no me fastidies. Augusto era un personaje que calculaba muy bien todo. Calculaba perfectamente todo. Primero, es una exhibición de su poder. Fijaros lo que hago, tener cuidado con vuestras mujeres. A esta me la llevo. Eso es lo primero que hace. Es una exhibición del poder. Lo hicieron muchos emperadores, muchos. Y luego también que esta mujer le interesaba muchísimo a él, porque era los Claudios llevaban más de 500 años en Roma. En una familia donde de esa familia habían salido personajes poderosísimos, con grandes reformas. Apio Claudio el Ciego, en el 312, hizo unas grandes reformas. Muchos de estos colaboraron también con César. Los Claudios son famosísimos. Era emparentar, es decir, no penséis que yo me caso con cualquiera. Escribonia, la mujer con la que tuvo la hija, también una mujer importante, pero no era equiparable a Livia. Livia es linaje, y a Augusto le interesa decir, yo me caso con una de las mujeres de las mejores familias de Roma. ¿Por qué? Porque él era el hijo posiblemente de un panadero. Él era, lo ocultan totalmente, pero él desciende de una familia muy humilde, de hombres nuevos que llaman, de gente que no tenía pedigrí, de alguna manera no tenía pedigrí. Y claro, el Senado tiene gente nueva, pero tiene gente, decir, oye, que yo vengo de tal familia, de tal otra, que vienes tú. El linaje y el pertenecer a una familia de rancio abolengo todavía importaba mucho en ese momento, y se lo da a Livia. Entonces, yo creo que eso es significativo. Tanto el marido como el padre. El padre, un personaje, además de estos republicanos, eso sí que es cierto en las fuentes, era como un republicano honesto. Es decir, sí, en serio. Es decir, que él se suicida en Filipos como él era Bruto. Es decir, Bruto dice, César va a acabar con la República, pues lo tenemos que matar. Lo que no esperaban era lo que pasó antes. Creían realmente en eso. Lo que no eran capaces de ver era la transformación que requería Roma, eso no lo veían, ¿no? Pero en ese sentido sí era un republicano que decía, César no puede acabar con la República, y su hija acabó con la República. Es decir, su hija fue más consciente que el propio padre de lo que había que hacer. Era una república muy sui generis también, eso hay que decirlo, ¿no? Pues no sé si hay más preguntas o alguna cuestión. Agradezco muchísimo la atención que habéis tenido, y he estado encantada, de verdad.